El sol ardía como un ojo furioso sobre el desierto mexicano, derramando su calor sobre las dunas que se extendían como olas congeladas hasta donde alcanzaba la vista. María López, de 28 años, caminaba con paso firme, su sombrero de ala ancha proyectando una sombra escasa sobre su rostro bronceado. Llevaba una mochila gastada, una cantimplora que colgaba de su cintura y años de experiencia guiando caravanas a través de ese paisaje implacable. Pero no estaba sola. A su lado, Sombra, su pastor alemán, trotaba con la cabeza baja, su pelaje negro y fuego brillando bajo la luz abrasadora. Sus orejas giraban como antenas, captando cada susurro del viento, cada crujido de la arena. María y Sombra eran un equipo inseparable. Ella había encontrado a la perra siendo una cachorra, abandonada en un callejón de su pueblo, con los ojos llenos de hambre pero también de fuego. La crió, la entrenó, y juntas habían recorrido el desierto incontables veces, llevando agua a migrantes, guiando excursionistas perdidos o simplemente explorando las dunas en busca de paz. Sombra tenía un olfato que parecía mágico. Podía encontrar un alacrán enterrado bajo 1 metro de arena o un sendero borrado por una tormenta. Pero ese día, algo en su comportamiento ponía a María en alerta. ¿Qué tienes, Sombra?, preguntó, deteniéndose para ajustar su pañuelo contra el polvo. La perra no respondió con un ladrido, como solía hacer. En cambio, se quedó inmóvil, olfateando el aire con una intensidad que erizó el vello de María. El desierto estaba silencioso, demasiado silencioso, salvo por el zumbido del viento que arrastraba granos de arena como un murmullo interminable. Sombra giró la cabeza hacia una duna baja, cubierta de guijarros y cactus resecos, y comenzó a caminar hacia allí, su hocico pegado al suelo. Vamos, no tenemos todo el día, dijo María, medio en broma, siguiéndola con curiosidad. Pero Sombra no estaba jugando. Cuando llegó a la base de la duna, comenzó a cavar, sus patas moviéndose con una furia que levantaba nubes de arena. María se acercó, frunciendo el ceño. No era raro que Sombra desenterrara algo, un hueso, una botella perdida, incluso un nido de serpientes una vez, pero esta vez había algo diferente. La perra gruñía bajo, un sonido que no era de amenaza, sino de urgencia, como si supiera que lo que buscaba cambiaría todo. ¿Qué encontraste, amiga?, preguntó María, arrodillándose junto a ella. Sombra siguió cavando, ignorando el calor que le quemaba las patas. Finalmente, su hocico golpeó algo duro. María metió las manos en la arena, apartando puñados hasta que sus dedos tocaron un objeto cubierto de cuero agrietado. Lo sacó con cuidado, sacudiéndolo para quitar el polvo. Era un diario, viejo y desgastado, con las páginas amarillentas y una cuerda que apenas lo mantenía cerrado. Dentro, asomaba un pedazo de papel doblado, un mapa dibujado a mano, con líneas torcidas y nombres garabateados en tinta desvaída. María abrió el diario con dedos temblorosos, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. Las primeras páginas estaban llenas de una letra apretada, escrita con desesperación. Hablaban de una familia de migrantes que había cruzado el desierto hacía décadas, buscando una nueva vida al otro lado de la frontera. Pero algo había salido mal, una tormenta de arena, un guía traicionero, y la familia había desaparecido sin dejar rastro. El diario pertenecía a una mujer llamada Elena, que escribía sobre sus hijos, su miedo, y una promesa de encontrar un lugar seguro. Dios mío, susurró María, pasando las páginas con cuidado. Sombra, sentada a su lado, ladeó la cabeza, como si entendiera la gravedad del hallazgo. María desdobló el mapa, estudiando las marcas, un círculo alrededor de un oasis seco, una cruz en una cueva al norte, y un nombre que hizo que su corazón se detuviera, los Lobos. Era el apodo de una banda de traficantes que aún operaba en la región, hombres sin escrúpulos que aprovechaban el desierto para sus negocios oscuros. Esto no es casual, Sombra, dijo María, mirando a la perra. ¿Cómo sabías que estaba aquí?
Sombra ladró, un sonido corto y decidido, y comenzó a olfatear el suelo de nuevo, como si hubiera más por encontrar. María guardó el diario y el mapa en su mochila, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ese hallazgo no era solo un pedazo de historia enterrado, era una pista, un grito del pasado que pedía ser escuchado. Pero también era peligroso. Si los lobos estaban relacionados, meterse en su camino podía costarle caro. Decidió acampar allí esa noche, bajo el cielo estrellado que parecía vigilar el desierto como un juez silencioso. Encendió una fogata pequeña, compartiendo su agua y un trozo de carne seca con Sombra, que no se apartaba de su lado. Mientras las llamas crepitaban, María leyó más del diario, cada palabra apretando su pecho. Elena escribía sobre una niña, su hija menor, que había desaparecido en el oasis marcado en el mapa. La última entrada era un ruego: si alguien encuentra esto, busquen a mi Clara. No la dejen sola. María cerró el diario, sus ojos húmedos. Miró a Sombra, que la observaba con una calma que le daba fuerza. Vamos a buscarla, amiga, susurró. No sé cómo, pero lo haremos. Pero el desierto no estaba dispuesto a dejarlas ir tan fácil. Al amanecer, cuando María recogía su campamento, Sombra gruñó, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. A lo lejos, un motor rugió, y una nube de polvo se alzó en el horizonte. Eran camionetas, 3 de ellas, avanzando rápido hacia su posición. María sintió un nudo en el estómago. Sabía quiénes eran, los lobos no dejaban cabos sueltos, y de alguna manera, habían olido problemas. Quédate cerca, Sombra, dijo, empuñando su cuchillo con una mano temblorosa. La perra gruñó, mostrando los dientes, lista para protegerla. María no sabía qué querían esos hombres, pero sí sabía una cosa: el diario que Sombra había desenterrado era más que un recuerdo. Era una verdad que alguien quería mantener enterrada, y ahora, ella y su pastor alemán estaban en el centro de una tormenta mucho más peligrosa que la arena. El sol abrasaba el desierto mexicano, tiñendo las dunas de un dorado cegador que parecía burlarse de cualquiera que osara cruzarlas. María López estaba de pie junto a su fogata apagada, el corazón latiéndole como un tambor mientras observaba las 3 camionetas que se acercaban, levantando nubes de polvo que oscurecían el horizonte. Su mano apretaba el cuchillo en su cintura, pero sabía que no sería suficiente si esos hombres eran quienes ella temía, los lobos, traficantes que reinaban en el desierto como depredadores sin piedad. A su lado, Sombra, su pastor alemán, gruñía bajo, su pelaje negro y fuego erizado, sus ojos fijos en los vehículos como si pudiera perforarlos con la mirada. María respiró hondo, intentando calmar el miedo que le trepaba por la garganta. El diario que Sombra había desenterrado la noche anterior pesaba en su mochila como una piedra. Las palabras de Elena, la madre que había perdido a su familia en ese mismo desierto, resonaban en su cabeza: el oasis seco, la cueva marcada en el mapa, la niña llamada Clara. Pero ahora, con esas camionetas avanzando hacia ella, María comenzaba a entender que el hallazgo de Sombra no era solo un eco del pasado, era una amenaza para alguien en el presente. Quédate conmigo, Sombra, susurró, acariciando el lomo de la perra para calmarla, aunque su propia voz temblaba. Sombra no se movió, pero su gruñido se intensificó, un sonido profundo que prometía problemas a quien se atreviera a acercarse demasiado. Las camionetas se detuvieron a unos metros, y el polvo comenzó a asentarse, revelando a 5 hombres que bajaron con pasos lentos pero seguros. Llevaban ropa polvorienta, botas gastadas y rifles colgados al hombro como si fueran extensiones de sus cuerpos. El líder, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso adelante, sonriendo con una frialdad que heló la sangre de María. «Buenos días, señorita», dijo, su voz rasposa como la arena. «Parece que encontraste algo que no debías». María tragó saliva, manteniendo el cuchillo oculto detrás de su espalda. «No sé de qué hablas»,
respondió, forzando una calma que no sentía. Solo estoy de paso, guiando mi ruta. El hombre rió, un sonido seco que no tenía nada de alegría. Miró a Sombra, que seguía gruñendo, y chasqueó la lengua. Bonito perro. Pero no tan listo si cree que puede meterse con nosotros. Sacó un cigarrillo, lo encendió con un movimiento lento y dio una calada. Escucha, no queremos problemas. Danos lo que encontraste, y te dejamos ir. Simple. María sintió que el diario en su mochila quemaba como si estuviera vivo. No sabía cómo esos hombres se habían enterado tan rápido, pero una cosa estaba clara, no podía entregárselo. No después de leer las palabras de Elena, no después de prometerle a Sombra que encontrarían la verdad sobre Clara. No tengo nada que darte, dijo, alzando la barbilla. Si quieres pelear, hazlo. Pero no te va a gustar lo que mi perra puede hacer. El hombre entrecerró los ojos, y por un segundo, el aire se volvió tan pesado que parecía aplastarlos. Luego dio una señal con la mano, y dos de sus hombres avanzaron, levantando los rifles. Pero Sombra fue más rápida. Con un ladrido que resonó como un trueno, saltó hacia el hombre más cercano, derribándolo con un empujón de sus patas poderosas. El rifle cayó al suelo, y antes de que el otro pudiera reaccionar, Sombra giró, gruñendo con los dientes a centímetros de su rostro. «Llama a tu maldito perro», gritó el líder, sacando una pistola de su cintura. María corrió hacia Sombra, poniéndose entre ella y los hombres. «Basta, Sombra, atrás», ordenó, aunque su corazón latía con orgullo por la valentía de su perra. Luego miró al líder, sin retroceder. «Si disparas, no encontrarás lo que buscas. Déjanos ir, y tal vez no hagas enojar a alguien más grande que tú». El hombre la miró fijamente, evaluándola. Luego, para sorpresa de María, bajó la pistola y rió. «Tienes agallas, muchacha. Pero esto no termina aquí». Señaló a sus hombres, que se levantaron, maldiciendo mientras recogían sus armas. «Nos veremos pronto. Y tu perro no estará ahí para salvarte siempre». Subieron a las camionetas y se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo que tardó en disiparse. María cayó de rodillas, temblando, y abrazó a Sombra con fuerza. «Eres increíble, amiga», susurró, hundiendo el rostro en su pelaje cálido. «Pero creo que nos metimos en algo grande». Esa noche, acampó lejos de la duna, en un pequeño cañón donde el viento no podía alcanzarla. Leyó más del diario bajo la luz de su linterna, cada página apretándole el pecho. Elena describía cómo los lobos los habían abandonado en el desierto, robándoles todo y dejando a su hija Clara en una cueva para asegurar su silencio. Pero había algo más, un nombre que aparecía varias veces, Padre Luis, un sacerdote que ayudaba a migrantes en un pueblo cercano. María decidió que iría allí al amanecer, buscando respuestas. Sombra, acostada a su lado, levantó la cabeza de pronto, olfateando el aire. María apagó la linterna, su mano volviendo al cuchillo. El desierto estaba oscuro, pero un crujido leve, como pasos en la arena, rompió el silencio. Sombra gruñó, poniéndose de pie, y María sintió que el miedo regresaba. «¿Quién anda ahí?», llamó, su voz cortando la noche. Una figura pequeña emergió de las sombras, no un hombre, sino una niña, sucia y con el rostro demacrado. No podía tener más de 10 años, y sus ojos estaban llenos de terror. «Por favor, ayúdame», susurró, cayendo de rodillas. «Me escapé de ellos». María corrió hacia ella, olvidando el peligro. Sombra se acercó también, olfateando a la niña con cuidado, pero sin gruñir. La pequeña temblaba, aferrándose a María como si fuera su única salvación. «¿Quién eres?», preguntó María, envolviéndola en su manta. «¿De quién escapaste?». «Los hombres malos», respondió la niña,
su voz apenas audible. Me llamo Sofía. Dijeron que no podía irme, que saben lo que encontraste. María sintió un escalofrío. Miró a Sombra, que seguía vigilando la oscuridad, y luego al diario en su mochila. Los lobos no solo querían el pasado enterrado, estaban cazando a cualquiera que se acercara a la verdad. Pero ahora, con Sofía en sus brazos y Sombra a su lado, María supo que no podía retroceder. Nadie te hará daño, Sofía, prometió, acariciando el lomo de Sombra. Vamos a encontrar un lugar seguro. Y vamos a descubrir qué quieren ocultar esos hombres. Sombra ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo, y María sintió que la fuerza de su perra la envolvía. El desierto era un lugar de secretos, pero Sombra había desenterrado el primero, y juntos, enfrentarían lo que viniera, sin importar cuán oscuro fuera. La noche envolvía el desierto mexicano como un velo negro, roto solo por el brillo pálido de las estrellas y el resplandor lejano de una luna menguante. María López estaba sentada en el cañón donde había acampado, con la pequeña Sofía acurrucada bajo su manta, temblando no solo de frío, sino de un miedo que parecía arraigado en su alma. Sombra, su pastor alemán, vigilaba desde el borde del campamento, su pelaje negro y fuego fundiéndose con las sombras, sus orejas girando como rádares ante cada susurro del viento. El diario que Sombra había desenterrado, con sus páginas llenas de dolor y esperanza, pesaba en la mochila de María, pero ahora, con Sofía a su lado, sentía que el peso era aún mayor. María acarició el cabello sucio de la niña, intentando calmarla. Sofía había escapado de los lobos, los mismos traficantes que habían aparecido ese día exigiendo el diario. Sus palabras, débiles pero cargadas de terror, hablaban de hombres que la tenían encerrada, de un lugar escondido en el desierto donde nadie podía encontrarla. María no sabía cómo encajaba Sofía en la historia de Elena y su hija Clara, pero una cosa estaba clara: el hallazgo de Sombra había abierto una puerta que los lobos querían mantener cerrada a toda costa. «Vas a estar bien, pequeña», susurró María, mirando a Sombra, que seguía alerta. «Nadie nos tocará mientras ella esté aquí». Sofía asintió, aferrándose a la manta, pero sus ojos seguían buscando la oscuridad, como si temiera que los hombres regresaran en cualquier momento. María sacó el diario y lo abrió con cuidado, releyendo la última página bajo la luz de su linterna. Elena mencionaba a un sacerdote, el padre Luis, que ayudaba a migrantes en un pueblo llamado Santa Cruz, a 2 días de marcha. Si alguien podía saber qué pasó con Clara, era él. María decidió que partirían al amanecer, llevando a Sofía a un lugar seguro y buscando respuestas. Pero el desierto no les dio tiempo para planes. Un crujido en la arena, seguido de un destello de luces a lo lejos, hizo que Sombra gruñera, poniéndose de pie con el lomo erizado. María apagó la linterna de inmediato, su mano volando al cuchillo en su cintura. «Quédate aquí, Sofía», susurró, empujando a la niña detrás de una roca. Sombra avanzó unos pasos, sus dientes brillando bajo la luna, lista para defenderlas. Las luces se acercaron, y el rugido de motores confirmó lo que María temía: los lobos estaban de vuelta. Esta vez no venían a negociar. 2 camionetas frenaron a pocos metros, y 4 hombres bajaron, sus siluetas oscuras cargando rifles que reflejaban la luz estelar. El líder, el hombre de la cicatriz, dio un paso adelante, su voz cortando el silencio como una navaja. «Se acabó el juego, muchacha», dijo, escupiendo al suelo. «Diste con algo que no te pertenece. Entrégalo, y tal vez dejemos que la niña viva». María sintió que el corazón se le detenía, pero no retrocedió. Miró a Sombra, que gruñía con una furia contenida, y luego a Sofía, cuyos ojos brillaban con lágrimas. No había salida, no podía luchar contra 4 hombres armados. Pero tampoco podía rendirse. El diario era más que papel, era la voz de Elena, la esperanza de Clara, y ahora, la clave para salvar a Sofía. «No tienes idea de lo que has desatado»,
respondió María, su voz temblando pero firme. Esto no es solo sobre mí. Es sobre todos los que has lastimado. El hombre rió, levantando su rifle. Última advertencia. El diario, o tu perro muere primero. Pero Sombra no esperó. Con un ladrido que resonó como un trueno, saltó hacia el líder, derribándolo antes de que pudiera disparar. El hombre gritó, cayendo bajo el peso de la perra, mientras los otros apuntaban, pero Sombra era un borrón de movimiento, esquivando y gruñendo, manteniéndolos a raya. María aprovechó el caos, corriendo hacia Sofía y levantándola en brazos. «Corre, pequeña», gritó, dirigiéndose al cañón, donde las rocas podían darles cobertura. Sombra luchó como una fuerza de la naturaleza, sus dientes arrancando el rifle de un hombre, su cuerpo esquivando un disparo que levantó arena a su lado. Pero eran demasiados. Uno de los traficantes la golpeó con la culata de su arma, y Sombra gimió, cayendo de lado. María gritó, su corazón rompiéndose, pero Sombra se levantó, tambaleante, y corrió tras ella, sangre goteando de su hocico. Encontraron refugio detrás de una roca grande, pero los hombres estaban cerca, sus linternas barriendo la oscuridad. María abrazó a Sofía, susurrándole que todo estaría bien, aunque no lo creía. Miró a Sombra, que jadeaba pero seguía alerta, y sintió una oleada de gratitud. «Eres mi fuerza, amiga», susurró, acariciándola. Entonces, un milagro ocurrió. Desde la distancia, un motor rugió, pero no era una camioneta. Era un jeep, seguido de otro, con luces azules destellando. Voces gritaron órdenes, y disparos resonaron, pero no contra ellas. María asomó la cabeza y vio a los traficantes correr, perseguidos por hombres uniformados. Uno de ellos, un sacerdote con una cruz al cuello, se acercó, su rostro lleno de preocupación. «¿María López?», preguntó. «Soy el padre Luis. Alguien nos avisó que estabas en problemas». María sollozó, abrazando a Sofía y a Sombra. Resultó que un pastor local había visto las camionetas y alertado al sacerdote, quien trabajaba con la policía para combatir a los lobos. El diario, que María le entregó al padre Luis, no solo confirmó la desaparición de la familia de Elena, sino que reveló un escondite donde los traficantes retenían a migrantes. Clara, la hija de Elena, nunca fue encontrada, pero Sofía, rescatada por María y Sombra, era parte de una nueva generación que los lobos habían intentado silenciar. Los traficantes fueron arrestados, y el escondite, allanado días después, liberó a decenas de personas. María y Sombra regresaron a Santa Cruz, donde Sofía fue acogida por una familia local. El padre Luis bendijo a Sombra, llamándola un ángel con patas, y María supo que era verdad. Semanas después, bajo un cielo despejado, María caminó con Sombra por las dunas, el diario ahora en un museo local como un recordatorio de los que nunca volvieron. Sombra trotaba a su lado, su herida curada, su espíritu intacto. María se detuvo, mirando el horizonte, y sonrió. «Lo hiciste, Sombra», dijo, acariciándola. «Desenterraste más que un secreto. Nos diste esperanza». Sombra ladró, un sonido que resonó en el desierto, y juntas siguieron caminando, dos almas unidas por un vínculo que ni la arena ni el tiempo podían borrar. El secreto que Sombra había olido cambió todo, no solo para María, sino para un desierto que, por fin, comenzaba a sanar.